Buenas tardes, mi nombre es Tomás Murillo Leudó, soy del grado quinto A y hoy les voy a contar del libro El Principito. La historia inicia con un niño que desde pequeño quería ser dibujista y hacía unos dibujos de una serpiente boa devorándose a un elefante y se los mostraba a los adultos, pero los adultos siempre pensaban que eso era un sombrero y le decían que dejara de hacer esos dibujos y que se concentrara en otras cosas. Después pasó el tiempo y el niño se convirtió en un aviador y su vida dio un giro drásticamente cuando en un viaje se chocó y cayó en el desierto del Sahara. Cuando cayó en el desierto del Sahara se encontró con un muchachito que lo llama el Principito. Ese niño, cuando vio al hombre, le dijo que si le podía hacer un cordero. Y el señor decididamente le dijo que sí, y hizo diferentes dibujos hasta que hizo un dibujo de un cordero dentro de una caja. Ese dibujo le gustó al Principito. Después el Principito le estaba contando sobre la aventura que hizo para llegar al planeta Tierra. Que primero él vivía en un planeta llamado B612 que fue descubierto por un astronauta turco que nadie le creyó, pero cuando se vistió formalmente le admitieron su descubrimiento. El Principito vivía en un planeta que apenas era más grande que una casa. En ese planeta tenía 3 volcanes, 2 en funcionamiento y uno que ya no funcionaba. En ese planeta estaba batallando contra las baobabs que estaban creciendo en su planeta. Después, en ese planeta allá tenía una rosa que había crecido, y cuando había crecido, el Principito se enamoró cautivamente de ella y siempre le daba todo lo que ella quería. Entonces en un día el Principito decidió irse de la isla porque sintió que la estaba utilizando la rosa. Después de que el Principito se haya ido de su planeta, se fue a un planeta donde se encontró con un rey que solamente daba órdenes y solamente daba órdenes a toda persona que se viniera a su país y a su lugar. Y cuando llegó el Principito le dio un título para que él no se fuera, pero el Principito igualmente se fue. El siguiente planeta que fue el Principito conoció a un vanidoso que solamente quería admiración, y cuando el Principito llegó a ese mundo, ese vanidoso, cuando lo vio, creyó que era un fan de él y le dijo que aplaudiera para un saludo. Al principio al Principito eso le pareció divertido, pero después se aburrió porque quería cambiar de juego. Entonces el vanidoso solamente quería seguir jugando ese juego. Entonces él, como ya se había aburrido de eso, se fue de ese mundo porque le estaba pareciendo muy aburrido. Y cuando se fue yendo, estaba reflexionando de lo extraño que eran los adultos. En el otro planeta, el Principito conoció a un borracho que bebía por vergüenza de tomar. Pero de primeras el Principito le había preguntado cuando llegó a ese mundo, y cuando lo vio, el señor le dijo lo que pasaba y por qué tenía tantas botellas en ese mundo. Y por eso el Principito se fue de ese planeta. El siguiente planeta, el Principito conoció a un hombre de negocios que solamente contaba estrellas y creía que cada una de ellas eran suyas porque él las conseguía y las compraba. Él solamente contaba las estrellas y no más. Y cuando llegó el Principito,
Él ni siquiera se dio cuenta que él estaba ahí porque solamente quería contar cuántas estrellas tenía. En el siguiente planeta, el Principito fue a un lugar donde vio un farolero. Ese farolero apagaba y prendía su luz cada un minuto. Y eso al farolero le parecía muy aburrido, pero lo único que quería era dormir, porque estaba cansado de andar prendiendo y apagando el farol cada un minuto. En el siguiente planeta, el Principito conoció a un geógrafo que solamente escribía sobre las cosas que le informaban del planeta Tierra y no decía sobre las cosas de él. Entonces el geógrafo le preguntó al Principito qué cosa interesante tenía en su planeta, y el Principito le dijo que solamente tenía una rosa que la cuidaba todo el rato. Después el geógrafo le recomendó ir a la Tierra. Se encontraba con cosas que para él le parecía extrañas, y después fue a un acantilado en el que gritó y se le volvieron las palabras, obviamente, porque era un eco. Entonces el Principito pensaba que le estaban haciendo unas personas una broma para que se sintiera mal. Después el Principito caminó y pasó por un lugar donde estaban llenas de rosas, y en ese lugar el Principito se sintió sorprendido y a la vez triste, porque pensaba que su rosa era la única en todas las galaxias. Entonces se sintió súper deprimido y quiso irse de ahí. Cuando se fue de ahí, se encontró con un zorro. Ese zorro, cuando el zorro se lo vio, y cuando el Principito le vio, el Principito le invitó a jugar, pero el zorro no quiso porque él no estaba domesticado por él y no le tenía tanta confianza. Entonces el Principito y el zorro se fueron llevando bien poco a poco, y el zorro terminó domesticado. El Principito y el zorro siempre jugaban y hablaban, hasta que en un día el Principito tuvo que irse, y el zorro le dio un consejo. La recomendación fue: lo esencial es invisible a los ojos. Y cuando se separaron, el Principito se encontró con el aviador, que era el narrador de toda la historia. Cuando el Principito se encontró con el narrador, en ese momento al narrador se le habían acabado toda su agua, porque solamente le alcanzaba para 8 días. Entonces cuando el Principito llegó, él fue con él, y cuando se dio cuenta que no tenía agua, se pusieron a buscar un pozo con agua. Y después caminaron hasta que pasaron 2 horas y se mostró la luna. Entonces después el Principito y el narrador se acostaron a ver el cielo estrellado, y después de un tiempo el Principito se durmió. Después, al otro día, el narrador y el Principito encontraron un pozo lleno de agua. Entonces ellos aprovecharon que tenía agua y tomaron de ella. Después pasó un tiempo y el narrador ya había arreglado su avión, y el Principito desde esa noche se iba a ir. Entonces cuando se hizo de noche, el Principito salió de la nave del narrador, y el narrador lo persiguió, pero después se quedó quieto, porque después el Principito se encontró con una serpiente, y esa serpiente la había mordido, y con esa mordedura hizo que desapareciera y fuera a su planeta.
Eso sería todo. Muchas gracias por ver este video.